Muy buenas tardes. Este es el informe semanal del Movimiento Larouchista. Hoy es lunes 28 de abril. Mi nombre es Dennis Small y les doy la bienvenida a todos ustedes. Bueno, esta semana la actualización de lo que está ocurriendo en el frente de batalla, la guerra en Ucrania, este punto de confrontación entre la OTAN por un lado y Rusia por el otro lado. eh, La actualización viene del teatro de guerra de India y Pakistán y se ha vuelto casi ya un teatro de guerra con los acontecimientos empezando el 22 de abril, cuando ocurrió el incidente en la región de Cachemira, la que está bajo control de India, donde fueron asesinados 26 turistas que estaban de visita de India em, por un grupo terrorista que por mucho tiempo ha tenido su base en Pakistán. Pero una cosa es tener su base en el país, otra cosa es quién controla a ese grupo, el LTE, el LET. Ahora, la gente en general en India piensa que quien está detrás de eso son grupos de poder en Pakistán, en particular grupos vinculados a las Fuerzas Armadas de Pakistán, y sin lugar a duda históricamente ha habido cierta conexión, pero India ahora está movilizada realmente en plan de guerra y lo mismo pasa en Pakistán. Pero el hecho es que el control de estos grupos terroristas, al igual que Al-Qaeda o grupos de ISIS o el Estado Islámico, si bien es que pueden tener bases y lo han tenido históricamente en Afganistán o Pakistán, el verdadero centro de control, como siempre lo hemos denunciado, no es ni Afganistán, ni Pakistán, ni ningún stan, sino Londonistán, es decir, Londres, porque son un instrumento controlado por y dirigido por Londres con fines geopolíticos, fines estratégicos. Ahora, lo que es extremadamente interesante en este momento tan peligroso entre Pakistán e India, y en un momento los voy a poner al tanto de lo que está ocurriendo en ese sentido, pero quiero empezar con una denuncia que hace el ministro de Defensa de Pakistán, no el exministro, el ministro de Defensa desde el 2022, Khawaja Asif, que en declaraciones a Sky News de Londres, que le preguntó de manera muy provocadora que si no era cierto que Pakistán históricamente ha estado apoyando, respaldando y financiando organizaciones terroristas, a lo que respondió el ministro Asif lo siguiente, cita, llevamos unas 3 décadas haciendo el trabajo sucio para Estados Unidos y Occidente, incluida Gran Bretaña. Fue un error y sufrimos por ello. Si no nos hubiéramos unido a la guerra contra la Unión Soviética y a la guerra tras el 11 de septiembre, el historial de Pakistán sería intachable. Dijo que los grupos terroristas de Pakistán fueron utilizados como apoderados por Estados Unidos. Cuando estábamos luchando en su bando, es decir, el lado de Estados Unidos y de Londres, en los años 80 contra la Unión Soviética, todos estos terroristas de hoy se reunían en Washington. Luego vino el 11 de septiembre. De nuevo se creó la misma situación. Creo que nuestro gobierno cometió entonces un error. Y pasó a decir que toda la idea de la introducción de las yihad fue inventada por Occidente, concretamente por Londres y Washington. Y dijo, durante la guerra afgana, Islamabad suministró todo tipo de ayuda a Estados Unidos y dijo que ambas guerras, la de Afganistán y luego la del 11 de septiembre, ambas guerras, en mi humilde opinión, no fueron nuestras guerras. Sufrimos mucho y Estados Unidos nos abandonó alrededor del 89 o en 1990. Ahora, esto es muy significativo porque señala lo que realmente está detrás, no de un incidente terrorista, que es terrible, sin lugar a dudas,
sino la intención de utilizar el terrorismo y la guerra sucia en contra de cualquier oposición al control unipolar por parte de los centros financieros de Londres y de Washington. Ahora, en el caso de India y Pakistán, esto está escalando y es realmente muy grave. La respuesta de India a estos asesinatos fue, primero, retirar todas las visas emitidas a nacionales de Pakistán en la India, con la excepción de pakistaníes que son hindúes. Ahora, esto ya le da un tinte religioso muy peligroso entre musulmanes e hindúes, que siempre ha sido una de las bases por las cuales el Reino Unido, Gran Bretaña, organizó la división entre India y Pakistán de entrada, precisamente para tener un punto de conflicto religioso y geopolítico para los fines a futuro que ahora estamos viendo. India no solamente hizo eso, sino que declaró en suspensión el Tratado de Aguas del Indus. Ahora, esto es cosa de vida o muerte para Pakistán. El Indus es un río que nace en las aguas nacen en las montañas Himalayas en territorio de India y bajan y algunos de los afluentes están en territorio de India, otros, la mayoría, pasan por Pakistán. Llegaron a un acuerdo en 1960, cuando Nehru en India, para que entre los dos países se pusieran de acuerdo para el manejo y la gestión de esta agua para beneficio de los dos países. No se podían construir grandes lagos artificiales, se podían poner plantas eléctricas, hidroeléctricas, pero que dejaran pasar el agua para que no hubiera problemas río abajo. Entonces, eso ha funcionado muy bien. Cuando India anuncia hace 2 o 3 días que ese tratado queda en suspensión, en Pakistán empiezan a hablar que ese es un acto de guerra. Si llegan a parar el flujo de aguas del que depende Pakistán en 80% para la producción agrícola en sus tierras muy áridas y semiáridas que están en el norte del país, para ellos esta es una situación de guerra y lo dijeron tal cual. Ahora, por razones técnicas, India no puede de golpe simplemente parar el flujo de agua. Eh, pero sí podrían construir canales y lo que pueden hacer, y ya lo han hecho, es suspender el suministro de información técnica requerida por Pakistán para saber qué es lo que está pasando río arriba, cuánta agua hay, cuándo viene, qué es lo que está pasando. Toda esa información es fundamental para que ellos puedan manejar sus sistemas de irrigación, es decir, cuestiones existenciales. Ahora, como si eso no fuera suficiente, el ministro pakistaní de ferrocarriles, no sé cómo el ministro de ferrocarriles entra en el asunto, pero de todas maneras, Hanif Abbasi dijo el 26 de abril, hace un par de días, dijo que puede haber una respuesta por parte de Afganistán, perdón, de Pakistán sobre el corte de agua con el uso de armas nucleares de Pakistán. Ahora, tanto Pakistán como India son potencias nucleares. Entonces, este no es un juego. Dijo lo siguiente, esto es una cita textual que dijo Abbasi: si les cortan el agua, que estén preparados para la guerra. Y luego dijo que Gori, Shahin y Ghaznavi, que son los misiles de tierra a tierra pakistaníes, dijo, no son para exhibirlos. Los hemos guardado para India. Nos hemos guardado 130 armas atómicas para exhibirlas. No saben dónde se encuentran en Pakistán, cierra comillas. Entonces, esta es una amenaza directa. Cierto, no es una decisión que haya tomado el gobierno de Pakistán todavía, pero el espectro de una guerra nuclear está en el aire. Y cuando hay un espectro en ese tipo de polvorín geopolítico y religioso, es una situación extremadamente preocupante. Ahora, y todo indica que aquí la mano invisible, que no es tan invisible, es Londres, que siempre han manejado este tipo de provocaciones y son los que directamente
como dijimos, en Londonistán, controlan estos grupos y lo han hecho por décadas. Ahora, afortunadamente, algunos de los países de la región están tratando de tomar cartas en el asunto para reducir las tensiones, la presión que existe en este momento. Uno de ellos es el gobierno de Arabia Saudita. El, este, el canciller de Arabia Saudita habló con los cancilleres de India y de Pakistán, y luego también el presidente de Irán, Pezeshkian, hizo llamadas a sus colegas, los presidentes o primer ministro en la India y presidente en Pakistán, para ofrecer, si es que lo deseaban, sus buenos oficios para tratar de calmar la situación. Ahora, la manera en que el canciller de Irán, Araghchi, explicó la situación y su punto de intervención en declaraciones que hizo el 25 de abril fue muy sugerente en cuanto a la orientación que tiene Irán en este momento. Dijo, tanto India como Pakistán son naciones hermanas de Irán, y luego citó el famoso poeta persa del siglo XIII, Saadi, y este es el verso de Saadi. Los seres humanos son miembros de un todo, creados con una misma esencia y alma. Si un miembro sufre dolor, los demás miembros permanecerán inquietos. Cierra comillas. Entonces, esta es una orientación muy parecida a la de Confucio, muy parecida a la de Schiller, muy parecida a cualquier orientación humanista, que el interés de una parte de la humanidad en realidad coincide con el interés de la otra parte. No hay conflicto esencial, a pesar de las diferencias religiosas, de civilización, de idioma, de geografía y todo lo demás. Entonces, esta orientación es muy interesante. Ahora, ¿cuál es el cuadro estratégico más amplio? Bueno, lo que ocurre es que, como Helga Sepp-LaRouche explicó en una presentación que hizo como panelista en China, ella acaba de regresar de una visita a China, al lugar de nacimiento de Confucio, donde hubo una conferencia internacional organizada por el grupo de medios de China que reúne a los directores de todos los medios importantes nacionales e internacionales. Y lo que dijo Helga Sepp-LaRouche es que el momento estratégico que estamos viviendo es de un cambio fundamental. Dijo, eh, se trata del esfuerzo de los países de la mayoría global por superar definitivamente 500 años de colonialismo, dejando de ser exportadores de materias primas para desarrollar la cadena de producción en sus propios países. Y luego dijo Sepp-LaRouche, evidentemente hay gente a la que eso no le gusta y les gustaría mantener las formas neocoloniales. Ahora, en efecto, a la gente que no les gusta eh, son los que han tratado de usar la guerra en Ucrania para crear un conflicto directo entre eh, la OTAN y Rusia, escenario que ahora está teniendo para ellos grandes dificultades porque hay un diálogo abierto y que está avanzando de manera positiva entre Putin y Trump. Y los rusos son muy conscientes de la importancia fundamental de ese diálogo, están actuando de una manera bastante calmada ante todas las provocaciones que hay sobre eso, y entienden perfectamente bien y lo están diciendo. Y esto fue algo que dijo el canciller Lavrov en una entrevista que tuvo con la cadena CBS, que se transmitió ayer en Estados Unidos. Dijo Lavrov, de todos los dirigentes en Occidente, Trump es el único que ha dicho que entiende que el problema surgió porque la OTAN avanzó en dirección de Rusia y trató de hacer de Ucrania miembro de la OTAN. Ninguno de los otros dirigentes de Europa dijo, todos, de Francia, de Alemania, de el Reino Unido, todos están atacando a Rusia y siguen haciéndolo. Entonces, los rusos le están dando una importancia estratégica que corresponde, en mi opinión, a mantener el diálogo y que prospere ese diálogo
entre Estados Unidos y Rusia en este momento. Ahora, los que están muy enojados porque el conflicto usando a Ucrania no tiene en este momento la trayectoria para llevar a la confrontación que querían con Biden, pues han abierto otras posibilidades. Una es la situación de Irán y el Oriente Medio, y ahí también el diálogo directo entre Irán y Estados Unidos, aunque es muy delicado y hay cuestiones muy preocupantes ahí, sigue avanzando, lo está llevando a cabo el mismo representante personal de Trump, que es Witkoff, en los diálogos con Irán y también con Rusia. Y es de notarse que el canciller de Irán, Araghchi, antes de la última discusión con Witkoff, primero fue a Rusia y habló con Putin y luego fue a China y habló con Xi Jinping. Entonces, el papel de Irán en todo esto, en definitiva, tiene que ver con coordinación con los otros países que son miembros del BRICS junto con Irán, a saber, Rusia y China. Ahora, aquí lo que está en la mira, en efecto, son los países del BRICS, porque además de esto de India y lo que está ocurriendo ahí, tenemos la situación del asesinato terrorista del general Moskalik en Rusia esta última semana, que los rusos identificaron, ya detuvieron a la persona y están diciendo que los autores de todo esto, como los otros asesinatos políticos, eso viene de Kiev. Ahora, es muy relevante que uno de los grandes expertos en inteligencia, uno de los ex directores de inteligencia, de la inteligencia extranjera, del extranjero, de Rusia, de la SBR, fue a la televisión inmediatamente y dijo, sí, claro, Kiev, pero todos sabemos que los que verdaderamente jalan los hilos están en Londres, esto viene de Londres. Entonces, los rusos mismos están identificando el papel de Londres. Y luego, después de India y lo de Rusia, tenemos esta explosión en Irán, en el puerto de Bandar Abbas. Hasta el momento, por lo menos de lo que yo he visto, no se sabe qué fue lo que pasó, si fue un accidente industrial, si fue algún tipo de sabotaje, pero de todas maneras uno tiene que estar muy pendiente de eso, precisamente porque Irán está jugando un papel tan delicado y tan decisivo en en este cuadro. Ahora, lo que quiero afirmar sobre todo es eh, que el peligro, el problema que surge, por ejemplo, en lo de India y Pakistán, el peligro no viene de la situación local, no viene por el problema ideológico que Pakistán tiene con India y el problema ideológico que India tiene con Pakistán. Esos son simplemente vulnerabilidades que otros centros de poder están manipulando porque el interés estratégico de llevar esto a una confrontación y hasta nuclear, eso no está en India, no está en Pakistán, como tampoco está en Ucrania. Esto está en el sistema financiero internacional que se hunde, está en un desplome sistémico y el centro de eso está en la City de Londres de manera principal con de manera secundaria Wall Street como aliado directo de eso. Entonces, el peligro en todo esto procede del cuadro internacional y la solución también. Como lo estuvo enfatizando hoy Helga Sepp-LaRouche en conversaciones que tuvo con miembros de la organización del Instituto Schiller, aquí lo que estamos viendo en el mundo son dos procesos a nivel internacional totalmente contradictorios, pero los dos están en movimiento. Por un lado, tenemos el proceso de guerra, de austeridad, de entropía internacional que procede en la dirección de una confrontación en base al concepto geopolítico de que cada quien tiene un interés contrario al otro y por lo tanto o hay guerra o hay un acuerdo negociado, como en el caso de Hobbes en su Leviatán. Ahora, representando este punto de vista, esta filosofía fundamental, salió publicado un artículo en Foreign Affairs, que es del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, uno de los think tanks anglófilos más importantes de Nueva York, escrito por dos autores, uno Mitchell, ex funcionario del Departamento de Estado en el primer gobierno de Trump, y otro se llama Elbridge Colby. Colby
ahora está en el gobierno actual de Trump, es el número 3 del Pentágono. O sea, está en una situación de mucho poder. Y lo que dicen Colby y Mitchell es lo siguiente. Dicen que Estados Unidos tiene que llegar a un acuerdo con Rusia inmediatamente, aunque se tenga que negociar algo problemático en Ucrania, porque tenemos que dividir a Rusia de China para luego nosotros en Estados Unidos lanzarnos en contra de China. Ahora, cualquier estudiante de la situación de relaciones internacionales que pueda ver los dos dedos que tiene por delante, sabe que no es posible separar a Rusia y China de esa manera y que todo el proyecto está destinado al fracaso absoluto y total. Pero estos grandes expertos, el número 3 del Pentágono, insiste que eso es lo que se tiene que hacer en base a un planteamiento ideológico y filosófico fundamental. Y él mismo lo revela, dice que los grandes héroes intelectuales que él cita están en el campo de la geopolítica y habla de Metternich y de Bismarck. Y básicamente retoma el concepto de Henry Kissinger. Dice lo siguiente de estos autores: ellos no creían que se pudiera transformar a países hostiles en amigos mediante la lógica y la razón. La diplomacia no puede superar posiciones irreconciliables de cómo debería ser el mundo, ni tampoco debe procurar eliminar las fuentes de conflicto. O sea, no se debe tratar de eliminar las fuentes de conflicto, sino manipularlas. Eso es una expresión nítida de la visión geopolítica británica del mundo político basado en la idea, el concepto del hombre, de que básicamente somos cuales animales salvajes, que estamos en guerra los unos contra los otros irremediablemente. La visión de Hobbes, la visión de Aristóteles, la visión de Trasímaco en los diálogos de Platón. Qué diferente del poeta Sadi que mencioné anteriormente, qué diferente del concepto de que ahora celebramos en el periodo, recordando el Papa Francisco, con la idea de que la comunidad humana tiene un interés común, que es el desarrollo y la paz. Y este es el mismo concepto de Schiller, es el concepto de Confucio, es la idea de que se requiere y se puede lograr una nueva arquitectura internacional que se corresponde a la dignidad del hombre porque se basa en el concepto humanista, el concepto de que el hombre es capaz de crear ideas nuevas, capaz de hacer cosas en beneficio del prójimo y que es posible construir una economía y una sociedad que se base en ese concepto y no el concepto entrópico y de la geopolítica. Ahora, este es el otro proceso a la que se refería Helga Zepp-Larouche, el proceso que vemos representado en el BRICS en este momento, lo que China está haciendo con la franja y la ruta, y todo lo que se está desenvolviendo como alternativa al desplome del sistema actual. Hay varios acontecimientos y noticias importantes esta semana en ese sentido. Una es que Rusia acaba de anunciar junto con Nigeria que se está abriendo una nueva ruta marítima de un puerto ruso en el Mar Negro para que va a correr pasando por el Mar Negro, por el Mediterráneo, bajando por la costa occidental de África para llegar a Lagos. Esto es una nueva ruta que va a reducir el costo de transporte eh, de contenedores en 50%, se va a reducir a la mitad. Y según lo que dice Rusia, esto va a abrir el comercio de Rusia con todo el occidente de África para todos los proyectos que llevan en conjunto, además con los chinos, con la franja y la ruta. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Luego tenemos el hecho de que África anunció esta semana que habían formado la Unión Africana por el Espacio eh, y que son miembros de este grupo de estudios sobre el espacio y de exploración y demás. Todos los 55 países de África se han unido a esto.
Y el lema que lanzaron es que las estrellas también son nuestras, diciendo que África también tiene el derecho a acceder a la tecnología más avanzada, a participar en el proyecto de ser, ser partícipe de la ciencia más avanzada y la exploración espacial. Este mismo concepto lo expresó esta semana un editorial muy bonito, muy bello, que salió publicado en el Global Times de China, que proponen eh, que las relaciones entre Estados Unidos y China se deberían basar en la cooperación para grandes proyectos científicos y tecnológicos como la exploración espacial. Dice lo siguiente: a través de los esfuerzos aeroespaciales de China, vemos un océano de estrellas que es posible gracias a la colaboración de la humanidad. El programa espacial chino ha demostrado durante más de medio siglo que la gravedad de la Tierra no puede frenar los pasos de la humanidad en pos de sus sueños. Cierra comillas. Entonces, como el equipo editorial del Global Times tiene algo de poetas para presentar esta idea. Entonces, este tipo de orientación va a depender de que en Occidente salga victoriosa una idea de cooperación y no de confrontación. Y en este sentido, para los que piensan que a veces el Instituto Schiller y Helga Sepp-LaRouche y Lyndon LaRouche están exagerando el potencial que existe en Occidente o las posibilidades especialmente de que Estados Unidos regrese al derrotero por el que nos desarrollamos al inicio, es decir, un camino anticolonial. Para esa gente quiero eh, citar en defensa de esa orientación un par de fuentes que quizás les sorprendan. Y estas fuentes son rusas, de hoy día. Rusia tiene una comprensión muy importante, y lo ha tenido por algún tiempo, de la diferencia fundamental entre la Revolución Americana de Washington y la orientación colonial británica. El 16 de abril, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, que va por las iniciales SBR, publicó un informe amplio, realmente significativo. Se llama "El eurofascismo, al igual que hace 80 años, es el enemigo común de Moscú y Washington". O sea, eurofascismo es el enemigo común de Moscú y Washington. Y dice lo siguiente: la actual disensión en las relaciones entre Estados Unidos y los países de la Unión Europea, que culpan a Donald Trump de autoritarismo, se está convirtiendo, en el contexto del próximo 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, en un factor que contribuye a un acercamiento situacional entre Washington y Moscú, como ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores. Y luego se remontan a ejemplos históricos. Dicen: los británicos están alentando al régimen de Kiev de todas las formas posibles, y este régimen de Kiev glorifica a los verdugos de bandera, es decir, el aliado de Hitler, que lucharon del lado de Hitler y que hoy cometen numerosos crímenes contra la humanidad. Y luego dice que la orientación de Gran Bretaña se vio en la quema del Capitolio de Estados Unidos en 1814. Dice que los británicos proporcionaron el modelo utilizado por los nazis para los campos de concentración. Dice luego, la SBR también cita ejemplos totalitarios franceses, eh, y dice lo siguiente, esta es una cita textual: la dictadura jacobina, que masacró a miles de sus propios ciudadanos entre 1793 y 1794 y encarceló a 300.000 personas por sospecha de contrarrevolucionarios, y también hace mención de las sangrientas acciones de Napoleón. Dicen: se destaca que Estados Unidos es libre gracias a la voluntad de los antepasados de los estadounidenses modernos de enfrentarse a dictaduras como la monarquía británica
o la revolución jacobina, cierra comillas. Eso es una cita del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, no es una cita de Lyndon LaRouche, pudiera hacerlo, pero es el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, dirigido por Narishkin, un viejo amigo y aliado por 20, 30 años de Putin, que también sale de los servicios de inteligencia. Ahora, para quienes quizás piensen que, bueno, esto es algo que dijo nada más Narishkin, había tomado un poco de vodka ese día y por eso. No, esto es línea. Están bajando línea desde Moscú. Y hay una entrevista extraordinaria en Kommersant, publicada el 21 de abril, con Nikolai Patrushev. Patrushev hasta hace poco fue el director de la FSB de Rusia, es decir, la nueva KGB, antecedió a Putin fue el director de la KGB antes de volverse primer ministro o presidente en 1999 y luego Patrushev entró y estuvo ahí hasta hace unos cuantos años. Ahora está como asesor especial de Putin, una persona extremadamente cercana a Putin, todo el mundo lo reconoce. Y él en esta entrevista dijo lo siguiente, eh, creo que hoy en día, no, hablando de Estados Unidos, dijo, en los momentos de crisis más difíciles, nuestros dos países siempre han logrado superar sus diferencias. Creo que hoy en día, dijo Patrushev, un primer paso en esa dirección podría ser una declaración conjunta sobre esta experiencia histórica que sirva de base simbólica para reiniciar el diálogo entre Rusia y Estados Unidos. Dijo, peleamos juntos en la Segunda Guerra Mundial y luego habló de algo sobre la guerra civil de Estados Unidos que muy poca gente conoce o reconoce. Por supuesto, el movimiento de la RUSH siempre lo ha enfatizado. Y es que, dijo Patrushev, en mi opinión, una página magnífica, pero injustamente olvidada de la historia de la relación entre Rusia y Estados Unidos es la expedición norteamericana de la flota rusa en 1863. Se produjo en un momento crítico de la historia de Estados Unidos, cuando el país se sumió en el caos de la guerra civil. Existía un peligro real de que el país se desintegrara y los británicos y los franceses estaban tramando planes para intervenir en el continente americano, dice Patrushev, pero fue el imperio ruso el que tomó la decisión de apoyar a Washington y al gobierno legítimo de Abraham Lincoln y envió dos poderosas escuadras a ambas costas de América. Cierra comillas. Casi tomado de los libros de historia del movimiento de la RUSH, pero lo están diciendo los funcionarios de más alto nivel de la inteligencia rusa. Creo que este es un aspecto fundamental que hay que tomar en cuenta para evaluar el estado estratégico actual y por qué los rusos están haciendo lo que están haciendo respecto a Trump y las posibilidades que existen ahí, el papel decisivo, clave del movimiento LaRouche en estos momentos como factor de las ideas requeridas para poder establecer una solución superior a la crisis actual y lo que también explica el porqué del gran peligro que simultáneamente estamos viviendo en teatros de guerra como el de India y Pakistán. Ese es el informe hasta la fecha.